Bueno, pues bienvenidos a nuestra sesión de hoy, la número 12. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante, es poco conocido dentro del punto de vista jurídico y del derecho penal internacional. Y hoy vamos a hablar exactamente de la incorporación de conceptos de derecho penal internacional en el conflicto armado en Chiapas. Básicamente el conflicto que inició en 1994 con la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eh, es un tema que se ha estudiado poco desde la perspectiva del derecho de guerra y lo vamos a revisar. Ya tenemos, de hecho, las bases para hacerlo porque hemos hecho una exhaustiva revisión de las convenciones internacionales que regulan el conflicto armado interno, internacional, y por ello es de que tenemos ahorita ya todas las bases para discernir si estamos ante un conflicto armado o no. Entonces, eh, bueno, y sobre todo también el otro tema que es muy importante es ver cómo se implementó el derecho internacional humanitario por fuerzas no estatales, que en este caso es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, que lo implementó de manera directa y bueno, pues también la relevancia que esto tiene para la costumbre internacional y la costumbre de los estados con respecto a el reconocimiento de conflictos armados. Entonces, vamos a ver este tema y principalmente vamos a ver en qué partes el Estado mexicano también ha fallado en aplicar el derecho internacional humanitario. Entonces, bueno, el primer tema, como ustedes recordarán de sesiones pasadas, eh, las convenciones de Ginebra son aquellas que regulan la conducción de las hostilidades entre las dos partes en el conflicto. Las partes en el conflicto, ustedes recuerden que pueden ser entre dos estados, como por ejemplo ahorita es el caso entre Ucrania y Rusia, puede ser entre un estado y otro grupo no estatal, como por ejemplo, casos de guerrillas, como por ejemplo la guerrilla colombiana, las FARC, contra el Estado colombiano, pero puede ser también entre dos grupos no estatales. Por ejemplo, en el conflicto palestino tenemos grupos armados no estatales que luchan entre sí, o por ejemplo, en el conflicto de Siria también teníamos dos partes no estatales, por ejemplo, teníamos al ISIS y, por ejemplo, al grupo al-Nusra. Ambos son grupos que no pertenecen al Estado y que combaten entre sí y que de acuerdo al derecho internacional humanitario están obligados a seguir ciertas reglas. Y como ustedes recordarán, estas reglas tienen básicamente tienen, sí, cuatro grupos que deben de ser protegidos. El primero, por supuesto, son los civiles. Eh, eh, cómo deben de comportarse las fuerzas combatantes con respecto a los civiles. El segundo grupo son fuerzas armadas, tanto de aire, mar y tierra. El tercer grupo son los prisioneros de guerra y el cuarto grupo es aquel personal que auxilia, por ejemplo, el personal sanitario. Ellos también gozan de una protección especial durante el conflicto armado interno o internacional. Entonces, tenemos estos cuatro grupos. Por supuesto, uno de los más importantes es el de civiles. Y, y también el derecho internacional humanitario protege
instalaciones, por ejemplo, instalaciones arqueológicas, instalaciones como públicas como escuelas, hospitales, todas estas no deben de ser atacadas durante un conflicto armado, ya sea interno o internacional. Y también recordemos que esta esfera de protección que proviene de los convenios de Ginebra fue firmado en 1949 y por México ratificado en 1952 y publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1953, lo cual quiere decir que para México es una obligación proteger a estos 4 grupos, más las instalaciones, durante un conflicto armado. Entonces, aquellas personas que digan, no, pues lo que ocurrió en los 50, en los 70, en los 80, en los 90, no, pues eso no, el Estado no tenía ninguna obligación alguna porque no, pues lo de la justicia transicional es algo nuevo, es algo reciente, o los delitos de lesa humanidad pues no existían. Entonces, eso realmente es falso porque desde 1953 México está obligado a respetar a civiles, a prisioneros de guerra, a combatantes, estatales o no estatales, o sea, guerrilleros, también los tiene que, también tienen una protección. Y, por supuesto, a doctores, enfermeras, todo aquel personal que asista, que tenga una actividad humanitaria, que asista, ya sea para traer víveres o que asista a los heridos, todos ellos tienen una protección. Ahora, también podrán decir, mucha gente también podrá argumentar, no, pero espérame, o sea, las convenciones de Ginebra solo aplican para conflictos internacionales. Entonces, ok, aunque México lo haya firmado en 1953, estas obligaciones no aplican, por ejemplo, para la llamada Guerra Sucia o para después lo de Acteal. Entonces, pues, bueno, esto también es falso porque, y como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, las convenciones de Ginebra, que son 4, las 4 tienen un artículo común, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar, que es el artículo común 3 a las 4 convenciones de Ginebra. Y este artículo común 3 aplica a conflictos armados no internacionales. Lo cual quiere decir que desde 1953 México tiene una obligación internacional para con los combatantes, habiendo un conflicto armado, para con los combatantes y para con los civiles ocurriendo este conflicto. Ahora bien, también habrá quien diga, pues no hemos firmado tampoco el protocolo adicional 2, porque, ok, aunque el convenio, las convenciones de Ginebra son para conflictos armados internacionales, después en 1977 se expidió un protocolo adicional 2, bueno, se llama protocolo adicional 2, que ese aplica exclusivamente para conflictos armados no internacionales, pero no importa por este artículo común 3, que les digo, es vigente para México desde 1953. Y aunque ya lo hemos repasado en las sesiones anteriores, creo que vale la pena que se los vuelva a leer para que ustedes se den cuenta de las obligaciones que ya tenía el Estado mexicano. Y obviamente ustedes pueden, al escuchar esto, pues ir haciendo sus propias subsunciones para los casos, algunos de los casos que hemos revisado aquí, sobre todo para aquellos de la Guerra Sucia, etc. Entonces, el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra de 1949 dicen lo siguiente. Artículo 3, conflictos no internacionales. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes
o sea, como México, cada una de las partes en conflicto, recordemos que dijimos que cada una de las partes en conflicto puede ser una fuerzas estatales, fuerzas no estatales o entre dos fuerzas estatales. Todas estas son partes en conflicto. Cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo las siguientes disposiciones. Una, las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión, la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. Por ejemplo, esto sería de que fuerzas militares, o sea, teniendo guerrilleros heridos, llegaran a las fuerzas militares y a lo mejor los ejecutaran. Bueno, esto iría en contra del párrafo 1 del artículo 3. A este respecto se prohíben en cualquier tiempo y lugar, o sea, en combate, fuera de combate, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas, los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. B, la toma de rehenes. C, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. D, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Este inciso D es muy importante porque quiere decir que las ejecuciones extrajudiciales durante un conflicto armado están prohibidas por el artículo 3, por el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra. ¿Esto qué quiere decir? En un caso así, un ejemplo. Como les decía yo, hay un contexto de un conflicto armado, llegan los militares y así tal cual ejecutan. Bueno, toda ejecución, porque fíjense bien que no está dicho aquí que esté prohibida la pena de muerte, o sea, puede incluso, o sea, le dan chance incluso al Estado de decidir, ok, puede ser que condenes a pena de muerte, pero tiene que ser ante un tribunal legítimamente constituido, con lo cual prohíben las ejecuciones extrajudiciales. Un caso que hubo de mucho debate en México reciente fue el caso Tanguato. O sea, es de debate porque no está realmente bien definido si la guerra, la denominada guerra contra las drogas, califica como conflicto armado interno o no. Hay posiciones que dicen que sí, por ejemplo, la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario dice que efectivamente sí hay un conflicto armado interno en México con respecto, o sea, que la guerra contra las drogas sí califica como un conflicto armado interno. Entonces, bajo esta postura, podría decirse que lo de Tanguato ocurrió en el contexto de un conflicto armado interno. Entonces, las ejecuciones que ocurrieron en Tanguato quedarían, se subsumirían en esta fracción D del artículo 3 y serían ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, ¿no? Luego, el inciso 2 de este artículo común 3 dice, los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto, tanto a las no estatales como estatales. Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. Esta última oración es muy importante porque
Lo que mucho les preocupa a los estados al reconocer un conflicto armado es que le van a dar un estatus, una legalidad a las partes no estatales, por ejemplo, a las guerrillas. Y esto a los estados pues, obviamente no les gusta. Entonces, eh, en las convenciones de Ginebra, cuando se discutía lo de las convenciones, el contenido de las convenciones de Ginebra, llegaron al acuerdo en, bueno, ok, si tu estado estás preocupado por la legalidad que se le pueda dar a tu grupo guerrillero, no te preocupes porque el hecho de que se cumpla con el derecho internacional humanitario no afecta en nada el estatuto jurídico de las partes, o sea, pueden ser considerados como guerrilleros y en tal caso sus acciones son objeto de imputación penal y etcétera. O sea, pueden ir a la cárcel, lo que sea. Pero, y sobre todo, no obtienen ningún reconocimiento en sí las partes no estatales en un conflicto. Entonces, esto era lo que les preocupaba a los estados y por eso está esta oración. Lo otro interesante es de que este artículo 3 prevé que las partes al conflicto puedan hacer acuerdos especiales para poner en vigor las disposiciones del convenio. O sea, ellos pueden a su manera de legislar o como sea, implementar los contenidos de las convenciones. Entonces, este contenido que les acabo de leer a ustedes es obligatorio para México desde 1953. Entonces, esto de los atentados contra la vida, la integridad, la provisión de atentados contra la vida, integridad corporal, tratos crueles, tortura y suplicios, ya era una prohibición para el Estado mexicano con respecto a grupos no estatales desde 1953. Es muy importante esto tomar en cuenta para toda la serie de sobre todo la cuestión de la guerra sucia ocurrida con mayor intensidad en el estado de Guerrero. O sea, esto a lo mejor sí podría ser una violación al derecho internacional humanitario, lo que ocurrió en los 60, como lo vimos la sesión pasada. Entonces, bueno, ya que dimos este breve, por decirlo así, antecedente jurídico de qué estamos hablando, o sea, de las obligaciones que tiene el Estado mexicano cuando se tiene un conflicto armado interno, ahora vamos a jalar, por decirlo así, todo este contenido del artículo 3 común al caso específico del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Bueno, antes de ello, me gustaría también hacer el apunte de que independientemente de estas obligaciones que están en el artículo común 3 a las convenciones de Ginebra, un paso adelante sería, como es lo que hemos estado viendo, incorporar los delitos de guerra en el Código Penal, porque esto que les leía ahorita era de 1949, entonces los estados no llegaban todavía muy bien a un acuerdo, aunque sí hay ahí específicamente acciones prohibidas como son el homicidio, la tortura, los tratos crueles y degradantes, que no estaban completamente de acuerdo los estados en una definición tal cual de los delitos, o sea, en una definición de qué conductas y qué sanción le vamos a poner durante una guerra. Todavía no se ponían muy de acuerdo. Entonces no fue sino hasta que ocurrió lo de Yugoslavia y lo de Ruanda que dijeron, bueno, pues yo creo que ya es momento en que nosotros estados nos pongamos de acuerdo en definir bien cuáles son las conductas que están prohibidas en la guerra, que ya están en convenciones de Ginebra, pero que van a ser sancionadas penalmente, o sea, porque son dos cosas, son dos mundos completamente diferentes. Recordemos que la obligación internacional, o sea, esto que les acabo de leer del artículo 3 común, es una obligación para el Estado mexicano que finalmente recae
o en un incumplimiento al derecho internacional, pero, por decirlo así, el culpable es el Estado, pero no hay ningún individuo, así como en un juicio penal, que sea culpable. Entonces, eh, se supone que hacer cumplir contenidos como este, como el artículo 3 común, se tiene por decirlo así, se tiene la convicción de que el derecho penal puede ayudar para hacer que esto se cumpla. Entonces, eh, no solo existe el incumplimiento por parte del Estado, sino que también puede haber responsabilidad penal si no cumples. Entonces, pero esto ya fue un paso más allá que se dio con el paso de los años y que se vio concretizado en 1998 en el Estatuto de Roma, que ya también lo vimos con detenimiento. Entonces, una cosa es la responsabilidad de Estado, que es incumplir con el contenido del artículo común 3, y otra cosa es la responsabilidad penal que deriva de incorporar lo que, por ejemplo, el Estatuto de Roma define como delitos de guerra, incorporarlo en nuestro Código Penal Federal, y entonces sí que ya podría abrirse un proceso por delitos de guerra por pues, todos los casos que tenemos. Pero es un paso más allá que la responsabilidad de Estado. La responsabilidad de Estado ya está ahí, ya vimos que existe esa obligación por el Estado mexicano y que la incumple. Incluso también existe la obligación en los preámbulos de convenciones de Ginebra, está la obligación del Estado de efectuar todas las medidas necesarias para hacer cumplir los contenidos de las convenciones, lo cual quiere decir que el Estado mexicano, desde convenciones de Ginebra, ahora reforzado con el Estatuto de Roma, tiene la obligación internacional de incorporar los delitos de guerra en su Código Penal Federal. Entonces, no debemos de confundir, o sea, obviamente son varias ramas del derecho, es fácil a lo mejor perderse o confundirse, pero no debemos de perder de vista esto, que existe la obligación de cada estado y una obligación es implementar, tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir los contenidos de derecho internacional, y una forma de implementación es bajar los delitos a los códigos penales para que entonces pues, se pueda ejecutar, ¿no? Entonces, para que, por ejemplo, puedan abrirse investigaciones en una fiscalía por delitos de guerra, por ejemplo, o por delitos de lesa humanidad, que hasta la fecha, pues no se puede. Entonces, estos son temas realmente muy importantes que no hay que olvidar y que no hay que perder de vista, porque una cosa es la reparación del daño y otra cosa, por ejemplo, es la responsabilidad penal, que en el caso de México sigue estando pendiente porque no tenemos ningún delito, ni delitos de guerra, ni delitos de lesa humanidad incorporados en nuestros códigos penales. Entonces, esto es como el preámbulo, por decirlo así. Pero la obligación de Estado ya la tenemos ahí en el artículo común 3 a las convenciones de Ginebra. Entonces, bueno, ¿qué hizo el EZLN el 1 de enero de 1994? Lo que hizo el EZLN fue algo muy interesante porque le declara la guerra al Estado mexicano, y yo creo que estuvieron muy bien asesorados de personas que tenían conocimiento de lo que es el derecho internacional humanitario, porque ellos invocan directamente el derecho internacional humanitario y piden la ayuda, tal y como se los leía ahorita en el artículo común 3, piden la ayuda e intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para que les ayude en la organización del conflicto, o sea, en la organización eh, eh, de mitigar los efectos del conflicto y para que fungieran como un tercero neutral
a las dos partes, que en este caso era el Estado mexicano y el ZLN. Entonces, les voy a leer la declaración que hizo el ZLN al Estado mexicano, solo los fragmentos relevantes. El título es Primera Declaración de la Selva Lacandona, es del 1 de enero de 1994 y dicen, bueno, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el artículo 39 constitucional que a la letra dice, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto es parte del artículo 39 constitucional. Por lo tanto, en apoyo a nuestra Constitución, emitimos la presente declaración al Ejército Federal Mexicano. También pedimos a los organismos internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran, protegiendo a la población civil. O sea que fíjense, el ZLN en esto está poniendo en práctica el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra, porque acuérdense que la Convención de Ginebra dice las partes pueden son libres de poner en práctica el contenido de los convenios. Entonces ellos ya simplemente están diciendo, bueno, pedimos que la Cruz Roja venga, proteja a la población civil. Pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por las leyes sobre la guerra de la Convención de Ginebra, formando el ZLN como fuerza beligerante. Incluso están haciendo uso de términos de la convención. En este caso, ellos están autodenominando una fuerza beligerante conforme a la convención de Ginebra. Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte. Tenemos patria y la bandera tricolor es armada y respetada por los combatientes insurgentes. Utilizamos los colores rojo y negro en nuestro uniforme. Esto es importante porque las convenciones de Ginebra también piden que las fuerzas beligerantes se distingan. O sea, esto es una parte, por decirlo así, fundamental para definir qué es un beligerante o no, y una de estas es la distinción. Entonces, ellos están distinguiendo de otros mediante el color rojo y negro, símbolos del pueblo trabajador en sus luchas de huelga. Nuestra bandera lleva las letras EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ella iremos a los combates siempre. Esta es una obligación que pone las convenciones de Ginebra para los combatantes, que siempre se distingan. Por tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Segundo, respetar la vida de los prisioneros. O sea, con esto estaban asegurando obligaciones de las convenciones de Ginebra, como es respetar a los prisioneros de guerra, entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica. Esto también es muy importante porque entonces están promoviendo el respeto digno a los heridos. Tercero, muy importante, iniciar juicios sumarios contra los soldados del Ejército Federal Mexicano y la Policía Política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la patria y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo. Esto también viene siendo una implementación del artículo común 3, porque no están diciendo vamos a ejecutar a todos los que roben o los que repriman a la población civil, sino están diciendo se van a hacer juicios sumarios, que es la condición que nos pone el artículo común 3. Y
pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar combates. Esta también es una regla que yo la arrastré en la Convención de La Haya de 1907. Entonces, realmente ellos están poniendo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en su declaración de guerra, uno, se acoge al artículo 39 de la Constitución. Dos, está invocando disposiciones de derecho internacional humanitario que son las que regulan los conflictos armados internos o internacionales. Tres, está invocando también la ayuda, como lo estipula el artículo 3 común a las convenciones de Ginebra, a la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y 4, se está autoidentificando, que también es una obligación que imponen las convenciones de Ginebra, y muy importante es, no está dictando ejecuciones, sino está diciendo se van a instaurar juicios sumarios. Entonces, realmente, esto estuvo muy bien porque aplicaron directamente derecho internacional humanitario. Entonces, para que todas sus conductas estuvieran en el marco de la legalidad, o sea, realmente así es. Y bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja intervino inmediatamente, el 5 de enero de ese año ya estaba ahí. Incluso tuvo varias pláticas con el subcomandante Marcos y estuvieron ellos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, como la delegación alemana y la delegación española, tuvieron actividades durante 10 años en la región, que digo, no es poco, ayudando, por ejemplo, con desplazados internos y ayudando a zonas neutras dentro de los territorios, etcétera. Y bueno, poco se sabe de esto, que el Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo 10 años ahí. Y sería interesante también revisar sus archivos para ver qué información podría ser relevante para el estudio del caso. El otro punto que también es muy interesante en cuanto al tema legal, y que en este caso sí no lo invocó el ZLN, pero es muy bueno es muy importante ponerlo sobre la mesa, es el tema de que nuestro propio orden jurídico, nuestro propio derecho penal, contempla que las personas pueden rebelarse contra su propio gobierno y tienen ciertos beneficios cuando lo hacen. Esto deviene de nuestra historia y sobre todo de los procesos de codificación del siglo XIX, pero sobre todo de la problemática que surgió durante las guerras de independencia y durante las guerras de reforma. Ellos visibilizaron que, o más bien como buenos republicanos, admitieron que podía la población rebelarse contra su gobierno y que los actos durante el combate que ocurriera no iban a ser sancionados penalmente, sino únicamente los que ocurrieran fuera del combate. Y a esto se le llama inmunidad de combatante. Y es una figura que pocos estados incluso la incorporan. También es poco estudiada y también, como les digo, pocos estados la tienen, pero nosotros la tenemos. Y yo creo plausible que sea por todos los conflictos que vivimos durante el siglo XIX, porque esta inmunidad de combatante está perfectamente tal cual como está en nuestro Código Penal de 1871, pero incluso puede rastrearse en los códigos anteriores. Entonces yo creo que esto fue una posibilidad que ellos admitieron, bueno, se puede dar el delito de rebelión, pero solo se va a condenar como tal después
de acabar el combate. Y yo creo que también el razonamiento de esto es de que dan chance de que las fuerzas se rebelen y obviamente en dado caso de que en la rebelión la contraparte salga victoriosa, pues obviamente ya no serían responsables penalmente por todo lo demás. Entonces, creo que esa es la lógica y ahora mismo les voy a leer los artículos relevantes que están hoy vigentes en nuestro Código Penal Federal y que provienen directamente del Código de 1871, que recordemos es un código que fue encomendado por Benito Juárez, obviamente a su grupo que tenía de juristas y que todos ellos eran súper liberales, republicanos y que creían en la autodeterminación y emancipación. Entonces, esto realmente se refleja muy bien. El artículo 132 del Código Penal Federal define los casos en que ocurre una rebelión. Les digo, esto viene claramente desde 1879, se puede rastrear en previos códigos del siglo XIX. Y las conductas que el Código Penal Federal define como rebelión son las siguientes. Bueno, para empezar, se aplicará la pena de 2 a 20 años de prisión a los que no siendo militares en ejercicio, o sea, civiles que se rebelan, con violencia y uso de armas, traten de, 1, abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2, reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación o su libre ejercicio. 3, separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación. Bien, entonces, aquí son las conductas, son 3 las conductas que el Código Penal define como rebelarse. Entonces, 1 es para miembros que no son militares, o sea, civiles, que usen la violencia y el uso de armas y civiles que mediante el uso de la violencia y armas traten de abolir o reformar la Constitución, a esto se le llama rebelión y por tanto se le llaman rebeldes. Ojo, rebeldes, no terroristas. Terrorismo es otro delito aparte. Aquí estamos hablando del de rebelión. Y si ustedes se fijan en la declaración de guerra del EZLN, ellos directamente dicen, ellos invocan el artículo 39 constitucional y ellos dicen que dicen basta y que ellos quieren modificar la forma de gobierno. Entonces, aquí esto directamente abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, este sería el caso del EZLN, la fracción primera, o sea que estarían dentro del delito de rebelión y no de terrorismo. Son rebeldes, más no terroristas. Esta diferencia técnica, pues obviamente es muy importante. Y finalmente, y bueno, aquí tenemos que es una pena de 2 a 20 años de prisión, o sea, por rebelarse a los miembros del EZLN, se les aplicaría una pena de 2 a 20 años de prisión. Ahora, lo interesante de esto es que el artículo 137 nos dice lo siguiente. Cuando durante una rebelión, o sea, cuando hayan civiles que usando la violencia y el uso de las armas para transformar, para cambiar la revolución, la Constitución, cuando durante una rebelión se cometan los delitos de homicidio, robo, secuestro, despojo, incendio, saqueo u otros delitos, se aplicarán las reglas del concurso. O sea, esto es una regla normal de derecho penal. Pero aquí viene lo interesante,
que es vigente, esto está en el Código Penal Federal vigente, los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate. O sea que cuando los rebeldes entran en combate con las fuerzas militares, es decir, usan las armas, se disparan unos a otros, qué sé yo, avientan granadas, no sé, eso se le llama el combate. Todo lo que ocurra durante el combate, ojo, esto es muy importante, no va a ser perseguible penalmente, no está considerado un delito. Esto quiere decir que los rebeldes, o sea, el Estado mexicano les da a los rebeldes la garantía de poder rebelarse, o sea, puedes combatir, en el interior, puedes combatir, si ganas, pues entonces ya ganaste, o sea, ok, de acuerdo, ganaste, ya nosotros nos vamos, ganaste, se cambia, por decirlo así, el orden, y ya tú podrás organizarte como tú quieras, pero es este ideal republicano de darle a los civiles la oportunidad de rebelarse, y en dado caso que ganen, bueno, pues ya, o sea, aceptarlo y etcétera. Pero por decirlo así, esto es así, puesto que los rebeldes tienen la posibilidad de combatir. Los actos durante combate no serán vistos, no serán un delito. Entonces, los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate, pero de los que se causen fuera del mismo serán responsables, y esta parte también es muy importante, que viene desde el 1871, porque aquí te viene también la conciencia que ya tenían desde entonces de lo que hoy se le denomina la cadena de mando. O sea, no es responsable solamente el que ejecuta, sino todos los que están arriba y mandan estos actos, los pueden mandar ejecutar, los ordenan, o sea, ejecutar el acto me refiero. Entonces, fíjense bien, serán responsables tanto el que los manda como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten. Entonces, aquí tenemos tres niveles de responsabilidad que ya existía desde 1871, por cierto. Y esto también es muy liberal porque no permite que autoridades se laven las manos y digan, no, yo no sabía, o pues es que fue el soldado el que mató. Perdón, aquí estamos hablando de los rebeldes. Aquí estamos hablando de los rebeldes, pero de cualquier manera estamos hablando de que tenían muy claro las líneas de mando, y que pues no podía quedar, o sea, que no se podían zafar, ¿no? Entonces, y esta línea de mando, por cierto, también es aplicable, no por el 137, pero por las reglas de la participación, autoría y participación del Código Penal. Tanto los que mandan como que permiten, como que ejecutan, sean fuerzas estatales o no, por regla general del Código Penal Federal, son responsables. Aquí está especificado para los rebeldes. Y me parece muy correcto que delimiten el que manda los actos, el que los permita. O sea, si tú estás viendo que están ejecutando a civiles y lo dejes pasar, eso también es sancionado, y los que inmediatamente los ejecutan. Entonces aquí tenemos estos tres niveles de responsabilidad, estos tres ámbitos de responsabilidad penal. Entonces, este 137, ¿qué quiere decir? Una, que el Estado mexicano está permitiendo que te rebeles, que combatas, y que todos los actos durante el combate no serán perseguibles penalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que el ZLN cae dentro de el 132 de rebelión, el caso de rebelión, o sea, son rebeldes, y que en caso de que los combates que tuvieron los militares y ZLN, todos los actos ocurridos durante el combate, en este caso, omisiones y lesiones inferidas en el acto de un combate, o sea, si un miembro del EZ le infirió
lesiones a un miembro del ejército mexicano, por virtud del artículo 137, no es responsable penalmente, o sea, no tiene que ir a la cárcel por esto. Si lo privó de la vida, tampoco. Ujú. Entonces, bueno, esto también es interesante porque habría que revisar, dado caso, a lo mejor, si hubieron miembros del EZ que fueron a la cárcel por homicidio o lesiones durante los combates, pues esto está en contra del 137. Sería bueno investigar, o sea, ver en un estudio de casos qué tanto. Yo me puedo adelantar a que es muy probable que no se haya aplicado nada de este articulado porque si ustedes recuerdan, Ernesto Zedillo emitió una orden de aprehensión contra Marcos por terrorista. Ujú. Entonces no les aplicó el delito de rebelión, sino el de terrorista y como vemos, eh, el delito de rebelión es perfectamente aplicable al caso del EZLN. Entonces, aquí tenemos dos órdenes jurídicos que son perfectamente compatibles entre sí, complementarios, es decir, tenemos las convenciones de Ginebra, el artículo común 3, que sería aplicable al caso de el EZLN versus el Estado mexicano. Vemos cómo el EZLN incluso aplica directamente derecho internacional humanitario. Y por otro lado, vemos que de forma complementaria está el Código Penal Federal regulando el delito de rebelión, definiendo a los rebeldes como aquellos civiles que mediante la violencia y el uso de las armas quiere abolir o reformar la Constitución. Entonces, tenemos estos dos regímenes, tanto el del Código Penal Federal como el del artículo común 3, que muy bien se complementan y podrían. ¿De qué caso podrían complementar? O sea, se complementan pues en la situación de que el artículo, si ustedes se fijan, este artículo 137 del Código Penal Federal, de manera muy prematura, también protege de alguna forma al mismo grupo de personas que hacen las convenciones de Ginebra. ¿Por qué? Porque el artículo 137 está diciendo los actos ocurridos durante combate no son perseguibles penalmente, pero sí los de fuera. O sea, ¿qué quiere decir? Que en un combate no hay civiles involucrados, o sea, no hay civiles armados involucrados. Entonces, si esto no forma parte por costumbre internacional, los civiles no armados no forman parte de un combate. O sea, esto sí está prohibido por costumbre internacional. Pero el 137 lo que te está diciendo es que si todo lo ocurrió fuera del combate, sí es perseguible penalmente. Quiere decir que el 137 está también protegiendo lo que protege la Convención de Ginebra, es decir, civiles no armados, heridos durante combate, etcétera. Todo lo que hagas fuera del combate, lesionar a heridos, matar civiles, torturarlos, etcétera. Todo esto sí va a ser considerado delito. Y esto vendría siendo finalmente lo que las convenciones de Ginebra prohíben y que posteriormente el Estatuto de Roma define como delitos de guerra. Entonces, es muy importante hacer esta combinación entre el delito de rebelión y las convenciones de Ginebra, porque finalmente el delito de rebelión podría también aplicarse hasta cierto punto como supletoriamente como delitos de guerra. También la cuestión es que, fíjense bien, el delito, los delitos de guerra están concebidos para sancionar actos tanto de agentes estatales como no estatales, o sea, va dirigidos tanto a fuerzas militares y fuerzas no militares. En cambio, bueno, el delito de rebelión nada más está enfocado hacia los rebeldes. Esto es importante porque de cualquier forma queda manca la cosa, o sea, los soldados siguen sin tener un castigo penal por las cosas que hacen durante un conflicto armado. Castigo penal tal cual denominado delitos de guerra, porque pues, sí se les puede, en tal caso, por homicidio, lesiones simples, sí, como delitos
que yo le llamo delitos ordinarios del Código Penal, pues sí se les puede perseguir, pero no por delitos de guerra, por esto que les he venido repitiendo constantemente de que delitos de guerra no existen en México como tal, la definición. Bueno, entonces ya que vimos estos dos órdenes muy importantes, el delito de rebelión en el orden interno, convenciones de Ginebra, artículo común 3, más o menos ya se puede discernir o tener otro enfoque en cómo ver jurídicamente lo que ocurrió en el conflicto armado del EZ. Ahora bien, aunque el EZLN pues declaró la guerra, etcétera, el Estado mexicano nunca admitió explícitamente que había un conflicto armado interno. Esto obviamente pues yo creo que pues no les convenía, pues, es como hacer ruido, y internacionalmente sabemos que México cuida mucho su imagen. Entonces, aunque sí estuvo el Comité Internacional de la Cruz Roja 10 años y todo esto, explícitamente nunca reconoció, se expidió una amnistía, pero eran todas cuestiones como implícitas, incluso los convenios de paz de San Andrés Larraín, se llaman convenios de paz, pues quiere decir que sí hubo guerra, pero nunca fue textual por el Estado mexicano el reconocimiento del conflicto armado interno. Ahora bien, dentro de los juristas mexicanos también ponen mucho en duda que que el movimiento del EZLN se califique como conflicto armado interno. Y puede ser por distintos motivos, pero el Tribunal de la Haya, en una decisión clave que es la decisión Tadich, en la sentencia Tadich, ellos definen, que es de 1997, ahí se define qué es un conflicto armado, o bueno, los elementos que tiene que tener un conflicto armado interno. Y los elementos que tiene que tener, según la sentencia Tadich, un conflicto armado interno es la organización de las partes en el conflicto y la intensidad. Entonces, organización de las partes en el conflicto, pues ya lo vimos, incluso hay la declaración de guerra, tienen su propio distintivo, se apegan a las convenciones de Ginebra, incluso habían territorios que estaban bajo el dominio del EZLN, y la intensidad del conflicto, bueno, sí hubo combate entre fuerzas militares y el EZLN, entonces sí puede calificar el conflicto del EZLN, sí puede calificar como conflicto armado interno dentro de los parámetros que delimitó la sentencia Tadich de 1997. Entonces, como les digo, en la declaración de guerra se sujetan a los contenidos de las convenciones de Ginebra e incluso puede decirse que figuraron entonces como un medio de aplicación del derecho internacional humanitario, que esto obviamente sirve para la aplicación y difusión de los contenidos de derecho humanitario. Ahora, ¿por qué es todo esto? ¿Por qué es relevante para el derecho penal internacional? Bueno, pues porque el 22 de diciembre de 1997 llegaron fuerzas paramilitares al poblado de Acteal y mientras las personas estaban orando ahí en una capilla, pues ejecutaron a 45 personas, entre ellas mujeres embarazadas, y hubieron, me parece, más de 35 heridos. Pero lo que sí es seguro, el número de 45 personas fueron privadas de la vida. Entonces, ¿por qué es relevante todo el background jurídico que acabamos de ver? Porque si es que el conflicto armado entre el EZLN y el Estado mexicano
califica como un conflicto armado interno, pues por supuesto que estaríamos ante la comisión de delitos de guerra. Ahora, eh, podrá decir, bueno, a lo mejor ya se acabó, ya el conflicto en sí estaba acabado, terminado, pero esto yo creo que está a discutir porque hay bastantes trabajos que dicen que esta masacre se dio en el conflicto, se dio en el contexto del conflicto entre el Estado mexicano, o sea, la persecución que hizo el Estado mexicano después de las fuerzas del EZLN, en el contexto de este conflicto entre estas dos partes, es que se da la masacre y entonces, por tanto, sí sería un delito de guerra y, por supuesto, un incumplimiento del artículo común 3 de las convenciones de Ginebra, porque también los estados tienen una obligación de prevenir que estos delitos ocurran. Entonces, si se busca la imputación penal del caso, bien podría subsumirse bajo la figura de delitos de guerra. Obviamente, como el estatuto, si ustedes recuerdan, el Estatuto de Roma solo es aplicable a partir de la entrada en vigor, que para nosotros la entrada en vigor es el 2002, no se puede aplicar retroactivamente. Entonces, desgraciadamente el Estatuto de Roma o llevar esto ante la Corte Penal Internacional no aplica porque ocurrió con anterioridad a la puesta en vigor, a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. No aplica, pero las convenciones de Ginebra sí que aplican, como ya lo vimos. Y por otro lado, si se incorporaran los delitos de guerra en el Código Penal, en los códigos penales mexicanos, o si es que se llega a un solo código, al Código Penal, si se incorporan en el Código Penal y obviamente haciéndose estos delitos imprescriptibles y aplicables retroactivamente, porque esta condición también tiene que estar, que la costumbre internacional lo permite, no sería contrario al derecho internacional, el derecho internacional incluso lo promueve. Entonces, los legisladores podrían adoptar la aplicación de estos delitos de manera retroactiva e imprescriptible. ¿Y por qué se permite que sea de manera retroactiva? Porque el objetivo de estos delitos es combatir también la impunidad. Entonces, quienes diseñaron estos delitos están muy conscientes que la prohibición de aplicar retroactivamente la ley sirve como una herramienta para que aquellos responsables puedan invocar la imprescriptibilidad y entonces eviten la sanción penal. Entonces, para evitar esta excusa, lo que se dice es, bueno, esa es una razón. Y la otra razón es que son delitos tan graves, son delitos que dañan tanto la vida en comunidad, y además, por la naturaleza del sujeto activo, que en este caso es el Estado, por la fuerza que tiene, por el uso legítimo de la violencia que tiene, se considera que la naturaleza de estos delitos es tan excepcional a todos los demás delitos que por eso tiene que tener un tratamiento especial, que es permitir estas excepciones como es imprescriptibilidad y poder aplicar retroactivamente. Entonces, estas son dos razones por las cuales delitos de lesa humanidad, delitos de guerra y genocidio, la doctrina y costumbre internacional y el derecho internacional sustentan que para evitar la impunidad de estos delitos tienen que ser imprescriptibles y se les tiene que levantar la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley. Bueno, entonces, si los legisladores mexicanos decidieran incorporar delitos de guerra en el Código Penal, entonces se podrían perseguir, por ejemplo, casos como el de Acteal por delitos de guerra. Ahora, ¿por qué es importante que habrá quien diga, no, pues, ¿de qué sirve
meter a los culpables a la cárcel, eso no les trae nada a las víctimas. A lo mejor, o bueno, puede hacer que con la retribución económica o con el perdón o qué sé yo, pero el proceso penal es muy importante porque, como ya lo había explicado en sesiones anteriores, pero visibiliza quiénes fueron los responsables, quiénes ordenaron este tipo de actos, quiénes ejecutaron este tipo de actos, qué autoridades del Estado han estado permanentemente involucradas en la operación de estos actos, a quién se le ocurre el modus operandi, etcétera. Entonces, destapa toda esta operación y pues señala responsables físicamente. No es lo mismo en abstracto decir el Estado es responsable, admito la responsabilidad, pero realmente sigue estando eh, 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 cubierto, sigue estando, por decir, en oscuridad, quién manda hacer estos actos y cómo es que se organizan para hacerlos. Y yo creo que esta es una parte muy importante porque, por ejemplo, los testigos dicen es que llegaron fuerzas paramilitares armadas con armas reservadas, con armas de uso reservado al ejército. Bueno, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quién las organizó? ¿Quién le dio las armas? ¿Cómo sabían que estaban ahí esas personas? Etcétera. Entonces, toda la organización que hay detrás de un acto de esta índole, que es muy parecido al modus operandi a otros actos como el del Chaco, incluso como el de Aguas Blancas, o sea, se puede ver tal cual la calca del modus operandi en todas estas situaciones. Entonces, ¿cómo es que se organizan para realizarlas? Y qué autoridades han estado involucradas permanentemente. Entonces, por eso es que es importante un proceso penal, a diferencia de una simple aceptación de responsabilidad de Estado. Y en este sentido, el grupo, uno de los grupos que representa a las víctimas, que es el grupo de las abejas, eh, eh, pues han sido renuentes, o sea, han insistido en que se encuentre penalmente, en que se haga penalmente responsable a quien haya ejecutado este acto. Entonces, bueno, como ustedes también sabrán, el caso de Acteal se llevó ante la Comisión Interamericana. Eh, eh, Originalmente había una fiscalía que estaba investigando todos estos casos y incluso se libraron órdenes de aprehensión para varios y se encarcelaron también a varios de ellos. Y ahora mismo les doy el número de personas que estuvieron privadas de su libertad por este delito. Que, por cierto, sí, habían 86 civiles, o sea, ningún militar, 86 civiles en la cárcel por los sucesos de Acteal. Y en el 2013, la Suprema Corte de Justicia otorgó un perdón, bueno, no un perdón, sino que, perdón, se les dio un reconocimiento de inocencia a estas 86 personas. La Suprema Corte de Justicia lo hizo porque no se había sustentado bien la acusación. Pero, o sea, realmente es un poco, por supuesto, es cuestionable esta decisión porque quedó de nuevo el delito impune, no hay probables responsables de esto y sigue el caso abierto. Entonces, el grupo de las abejas llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el 4 de septiembre del 2020, 18 víctimas
firmaron un acuerdo con el Estado mexicano. El resto de las víctimas dicen que no están de acuerdo, que ellos persisten en conseguir una imputación penal, y ellos esperan a que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana emita el estudio de fondo del caso. Es también lo que ellos están esperando. Y bueno, se hizo pública la versión estenográfica de este acuerdo del 4 de diciembre. Se hizo pública en el Diario Oficial de la Federación, de hecho, el 30 de marzo de este año. Y bueno, en este acuerdo básicamente el Estado mexicano reconoce la responsabilidad por el caso Acteal, pero incluso en el propio acuerdo las víctimas dicen que ha persistido una situación de impunidad. Y lo que yo encuentro interesante es de que ellos dicen tal cual, dicen: exigimos que se cumpla, que se investigue y se lleve a juicio Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y toda su cadena de mando, señalándolos de actores intelectuales durante estos 22 años de lucha por la masacre de Acteal. Entonces, bueno, ok, aunque firmaron este acuerdo, ellos dicen o sea, exigen de todas maneras que Ernesto Zedillo pues se le acuse de esta matanza. Entonces, y el resto de las víctimas está esperando el estudio de fondo de la Comisión Interamericana, y pues vamos a ver, no ha salido todavía, hay que estar al pendiente de eso. Pero aquí lo más importante de todo esto es, para recapitular y terminar con la sesión, es saber que México está obligado a cumplir con el artículo común 3 a las Convenciones de Ginebra desde el año de 1953, con lo cual esta convención podría ser aplicable a otros conflictos armados internos que ha tenido el Estado mexicano, y que por supuesto para el caso de 1994 de la declaración de guerra del EZLN que hizo el Estado mexicano, por supuesto que sería aplicable el artículo común 3, que por cierto ellos mismos invocan, el Ejército Zapatista, ellos mismos invocan las convenciones de Ginebra, y que el Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo 10 años en Chiapas, y que esto hace implícito pues bueno, que efectivamente fue un conflicto armado interno el que se vivió entre el EZLN y el Estado mexicano. Bueno, que las convenciones de Ginebra son vigentes. Y por supuesto, el otro tema muy importante es de que incluso bajo el orden jurídico mexicano le serían aplicables las disposiciones de rebelión de Código Penal Federal y no las de terrorismo. Y finalmente, que todo esto es relevante para el caso de Acteal, porque Acteal podría aún ser investigado, perseguible y condenado bajo la figura de delitos de guerra y no de otro tipo de delitos, sino bajo el delito que le corresponde. Y finalmente, pues traer a la mesa esta discusión para que los legisladores por fin se decidan a incorporar este delito en el Código Penal, y lo hagan con estas dos excepciones, que es la imprescriptibilidad y la aplicación retroactiva de estos delitos. Solo así podría Acteal perseguirse como delitos de guerra. De otra manera, aunque incorporen delitos de guerra en el Código Penal, si no lo hacen con esta excepción, pues por la prohibición retroactiva, por la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley, pues no podría investigarse los hechos de Acteal como delitos de guerra. Entonces, creo que esto sería muy importante para romper estas cadenas de impunidad. Y bueno, finalmente yo creo que también es muy importante en un curso de formación política saber las obligaciones que el Estado mexicano ha tenido todas estas décadas y que ha omitido. Entonces,
Por supuesto, les voy a dejar el link de este artículo común 3 que puede, por decirlo así, compararse estas obligaciones con todos los sucesos que ocurrieron después en México. Y bueno, pues por mi parte, esto sería todo y muchas gracias.